constitucional, y obviamente esta ponencia es desde el punto de vista de la litigación, del abogado litigante, ¿sí? Hemos tenido la exposición de la doctora, que es una exposición un poco más desde una perspectiva de juez, de juzgador, ¿sí? Lamentablemente se fue la doctora, pero sí me hubiese encantado hacer una pregunta respecto de lo que hablaba del asunto de los documentos, de la prueba documental, y la pregunta le voy a transmitir a ustedes, ¿sí? ¿Qué sucede con la prueba documental que a nosotros como abogados litigantes se nos es imposible gestionarla de forma independiente? ¿Sí? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que analizar muy bien, porque según el criterio de la doctora, y no es el criterio solo de la doctora, sino es el criterio de todos los jueces, la mayoría de pruebas documentales, cuando nosotros por lo general se nos hace imposible conseguir, lo queremos nosotros tramitar desde un oficio, que el juez oficie para poder conseguir esa prueba, que es algo que facilita el proceso. Muchas de las ocasiones no se aceptan, muchas de las ocasiones archivan causas y muchas de las ocasiones dejan en indefensión a todo tipo de ciudadano que está accediendo a la justicia y por ende violentan el principio de seguridad jurídica. Ante eso, les voy a poner un ejemplo muy sencillo y valga el espacio, ¿no? Supongamos que yo quiero seguir un daño moral a una cooperativa de ahorro crédito o a un banco, ¿sí? Y yo quiero solicitarles el historial de cobros que esta institución financiera me ha realizado a mí. Ese cobro y ese detalle no me lo van a dar a mí como abogado simplemente o al interesado como tal. Entonces, si es que no es el juzgado, ¿sí?, que me ayudaría a sacar esa documentación, tendría que hacer una acción de habeas data, ¿sí?, lo cual incurre en más gasto al cliente, incurre en más tiempo procesal, etc, etc, etc. Entonces, yo creo que la apreciación que se tiene que hacer aquí respecto de ese tipo de pruebas siempre tiene que ser una apreciación un poco más con los que somos inmersos dentro de este proceso, que somos tanto la parte actora como la parte demandada y por ende los abogados de libre ejercicio. Bueno, sin más, el tema de hoy es la oralidad aplicada al procedimiento sumario en audiencia, ¿sí? Vamos a dar un enfoque, ¿sí?, del principio de oralidad, el proceso oral y la aplicación que éste corre directamente en la audiencia única que se va a ejercer en el proceso sumario. Vamos a comenzar nosotros con ciertos esquemas, ¿sí?, ciertos esquemas introductorios como son los actos procesales, y vamos a hacer un análisis de la argumentación, ¿sí?, de argumentación y ciertas teorías de argumentación que nos van a servir a nosotros no solo para la audiencia única, sino que para todo tipo de audiencia oral en cualquier procedimiento, sea ordinario, monitorio, ejecutivo, etc. ¿Sí? Bueno, estos actos procesales, como nosotros conocemos, en definitiva son toda la concurrencia de actividades, hechos que se realizan dentro de una litis, dentro de un litigio, y son demanda, contestación a la demanda, reconvención, autos, etc, etc, etc. Adicional a eso, vienen a conformar también las formas de cómo estos actos procesales son enunciados. Y aquí viene el plus, porque pueden ser orales y escritos, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué nos interesa a nosotros ahora con el Código Orgánico General de los Procesos? Los medios procesales orales, ¿sí? Porque es por medio de estos actos procesales orales en donde nosotros vamos a emitir todo nuestro criterio, ¿sí?, toda nuestra teoría del caso y absolutamente todas las pretensiones que nuestro cliente, nuestra empresa, requieran para cierto determinado tipo de proceso. Ya, ahora, nos vamos a centrar en este famoso artículo 4 del Código Orgánico General de los Procesos, ¿sí? Y aquí hay que hacer una puntualización muy concreta. A nosotros nos dicen y nos han estado metiendo en la cabeza oralidad, ¿no? Oralidad, 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 oralidad. Y el asunto es que el sistema con el Código Orgánico General de los Procesos no es tan oral, ¿sí? ¿Sí? No es tan oral, es un asunto mixto que nosotros estamos generando el día de hoy. ¿Por qué? Porque la demanda aún se sigue presentando por escrito, la reconvención aún se sigue presentando por escrito, y únicamente es la etapa procesal conocida como audiencia, que es donde se está llevando a cabo el principio de oralidad. Entonces, estamos frente a un principio o estamos ante una oralidad no tan completa, pero que es un inicio, ¿sí?
ustedes entenderán que dentro de los distintos tipos de sistemas jurídicos, el único sistema jurídico completamente en esencia es el common law. Todo lo que es el derecho inglés, derecho como es en Estados Unidos, en donde ellos seguían un poco más en bases jurisprudenciales, no tanto en normas, ¿sí? En donde el juez en realidad crea la norma. En cambio nosotros no. Nosotros como un sistema continental, un sistema occidental, y como un sistema totalmente derivado del derecho francés, dependemos mucho del positivismo jurídico, aún hoy, incluso con la constitución que tenemos. ¿Qué quiere decir eso? Que para nosotros tener que hacer cualquier tipo de ejercicio, ¿sí?, de derecho, cualquier tipo de ejercicio procesal, tenemos que tener la ley. Tenemos que tener la ley escrita, la ley impresa. Y esa situación compleja un poco la situación porque es una cosa que nosotros venimos no arrastrando, sino teniendo dentro de nuestro sistema por años, ¿sí? Si a mí me preguntan, en un criterio muy personal, yo creo que un sistema oral 100% tampoco es la gran maravilla, ¿no? Pero si nosotros tenemos este tipo de sistema mixto, tenemos que aprovecharlo al máximo. ¿Por qué? Porque tanto el acto procesal escrito como el acto procesal oral, cada uno tiene sus ventajas, desventajas igual, pero si nosotros aplicamos las ventajas, nosotros vamos a tener en realidad una litigación como abogados muy buena, ¿sí? Y vamos a tener que enfocarnos como tal. Y les voy a poner un ejemplo muy simple, ¿sí? Supongamos, una demanda, ¿ya? Una demanda. ¿Ustedes cómo creen que es mejor inducir ideas, plasmar ideas? ¿Mejor una forma escrita o una forma oral? Doctor. Escrita. Escrita, perfecto. Sí, yo también creo lo mismo. En forma escrita, usted va a poder plantear de mejor manera la conducencia a donde usted quiere realizar su demanda, ¿sí? Se puede mandar 6, 7, 8, 9 hojas, ¿sí? Y es muy bueno, ¿sí? El problema que tenemos nosotros y que hubo, con el problema que teníamos, es que existían los famosos libros, ¿no? 100 modelos de demandas de alimentos, 100 modelos de demandas en derecho civil. Y eso es una complicación, ¿sí? Porque prácticamente nuestro sistema escrito se convirtió en un esquema de maqueta, en donde nosotros lo único que hacíamos, ya tenemos un escritito de este juicio, la acoplamos de esta situación de acá. Y la generación de ideas, la generación de esquemas argumentativos, prácticos, que tengan que tener un arsenal de actividad procesal, lo perdimos totalmente, ¿sí? Ahí es donde viene y refuerza y nos trae a colación la oralidad. ¿Por qué? Porque si nosotros planteamos una demanda escrita de una buena manera y la sabemos sustentar desde la oralidad en las audiencias, tengan 100% de seguridad que en todos los litigios que usted enfrente, usted lo va a hacer de una buena manera y de un alto nivel profesional, y eso les va a incurrir a ustedes mucho beneficio, y no solo para ustedes, sino para el gremio en general. Entonces, ese es uno de los retos importantes, ¿no? Ahora, yo he puesto varios puntos de lo que representa este sistema escritural y los he resumido en 4, ¿sí? Primero lo que les digo, ¿no? Estamos frente a un proceso mixto en donde explicará lo mejor de los dos tipos, tanto el escrito como el oral. Las partes son activas, incluido el juez. La doctora hablaba del famoso principio del juez, del artículo 3, del principio de inmediación del juez. Si nosotros con este tipo de sistema tenemos más actividad, nuestros clientes tienen más actividad, el juez tiene más actividad, eso genera un dinamismo que ustedes ya deben de haber visto y ustedes ya deben de haber palpado en cualquier audiencia que ustedes tuvieron que haber realizado. Y es un tanto interesante el asunto, porque como ustedes van a ver, las audiencias se mueven ahora, ¿no? Ahora se mueven mucho, y uno, si no va preparado, por lo menos si no ha leído un día antes la situación de lo que usted quiere realizar, se pierde, ¿sí? Y tranquilamente el otro abogado le va dando 2 toques, valga decirlo así, ¿no? Bueno, la otra parte es la necesidad de generar y aplicar la defensa técnica. ¿Qué es la defensa técnica? ¿Alguien me puede decir qué entiende por defensa técnica? Doctor. Es asistir con conocimientos profesionales a una persona. No es lo mismo asistir en el campo jurídico. No va a asistirle, por decir, un artesano. Tiene que tener conocimientos jurídicos para poder asistir técnicamente a su cliente. Exacto. La defensa técnica
representa la actividad que como profesional del derecho, como abogados, nosotros realizamos. Pero esta defensa técnica no es solo un concepto, o no es solo un título nada más. La defensa técnica, el COGEB se resume en esta palabra, en defensa técnica. ¿Por qué? Porque este sistema mixto nos obliga a nosotros los abogados a tener ya un conjunto, ¿sí?, de estrategias, sean orales, un conjunto de planteamientos, sean orales o escritos, y un conjunto de procesos argumentativos para nosotros poder defender a nuestros clientes. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros ya manejamos los tipos de pruebas que tenemos para poder enfrentar cualquier proceso, prueba documental, testimonial, prueba como es inspecciones, etc., 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 todas esas pruebas tienen que estar preparadas y todas esas pruebas tienen que estar analizadas y todas esas pruebas tienen que estar conducidas hacia una finalidad. Y la finalidad es que simplemente demostrar nuestra teoría del caso, ¿sí? Hacer que el juez crea nuestras pretensiones y hacer que todas las personas que están en el juzgado se acoplen a nuestra propuesta. Entonces, esta defensa técnica es muy importante porque por medio de ella nosotros vamos a demostrar primero el profesionalismo, ¿sí?, con el cual abordamos cualquiera de los casos que vayamos a tener. Segundo, también va a demostrar la calidad de profesional que nosotros somos, y por último va a generar una adecuación, ¿sí?, de conceptos de derecho y conceptos generales de derecho procesal que van a ser aplicados en forma general para cada uno, ¿ya? Por último, el manejo adecuado de la prueba. La doctora había dado una discusión muy buena respecto de las pruebas que tenemos y respecto de cómo se manejan en los distintos tipos de procesos. Cuando yo había hecho la presentación, antes de que dé la exposición el doctor Galeas, yo les daba a ustedes un dato, ¿sí?, un dato que es muy real y en realidad es un dato que nos debe preocupar. Del 100% de demandas rechazadas una vez que estuvo en vigencia el COGEB, 90% fueron rechazadas por asuntos de demanda en sí, y de ese 90%, el 70% representaba exclusivamente a un mal manejo de las pruebas, mal adjuntadas, mal desarrolladas, mal conducidas, y a la finalidad, ¿qué pasaba? Se archivaban, y ustedes saben lo que significa el archivo para un abogado. Es algo que es muy complicado, ¿sí? Entonces, si nosotros sabemos manejar, si nosotros sabemos implantar las pruebas, tenemos también un gran grado de éxito en nuestros procesos. Pero ojo, también hablaba yo de un criterio. Por ejemplo, ayer estuvo el doctor Johnny Palacios, hoy vino la doctora también. Ellos hablaban desde la perspectiva de ellos, pero lamentablemente ya en el asunto de litigación, en el proceso como tal, no todos los jueces tienen un criterio exacto o igualitario entre todos, y depende exactamente del juez al que usted le toque en el sorteo el asunto de que si le aceptan o no le aceptan la demanda. Y ahí es un problema, porque en realidad el COGEB no da unas reglas básicas de que cuál va a ser el manejo o la aceptación de las pruebas para que le acepten la demanda. ¿Y vamos a qué? A que unos jueces le dicen adjunte, ¿sí? ¿Y qué tiene que hacer usted? Adjunta todas las demandas. En cambio, otros jueces vienen y le dicen solo enuncie las pruebas. Otros jueces le dicen adjunte, enuncie, y aparte de eso ya díganos cuál va a ser la conducencia de la prueba, para qué va a utilizar. Entonces, ¿de qué hablamos nosotros de ahí? ¿Y el perjudicado quién? El gremio de abogados, ¿sí? Los de a pie, los que vamos por ahí. Bueno, creo que lo voy a pasar muy rápido, ¿no? Esto ya había hablado la doctora, así que